Durante años, los leones marinos han sido los actores secundarios del mundo animal. Todo el protagonismo se lo llevan los tiburones, las orcas o los delfines. Pero lo que muy pocos saben es que, detrás de esa cara simpática y esos aplausos de circo, se esconde uno de los animales más estudiados por los científicos marinos. Y no es por capricho. Es porque estos animales tienen secretos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, habilidades físicas que rozan lo imposible y comportamientos tan complejos que algunos expertos los comparan con los de los primates. Quédate, porque esto no va de nadadores graciosos, va de auténticas bestias del océano que están dando pistas clave sobre cómo funciona el cuerpo humano y hasta cómo podría evolucionar. Empecemos por lo básico. A simple vista, un león marino puede parecer torpe, casi cómico. Pero esa primera impresión es una trampa. Bajo esa apariencia de peluche gigante hay un cuerpo diseñado para la velocidad, la resistencia y la agilidad. Son capaces de nadar a más de 40 km por hora, girar en seco bajo el agua como si fueran cazas militares y frenar en seco con una precisión que ni los delfines igualan. Esto lo hacen gracias a una combinación perfecta de músculos hiperdesarrollados, huesos flexibles y una estructura corporal que les permite moverse como si el agua fuera su medio natural desde siempre. Y lo mejor es que pueden pasar de ese modo torpedo acuático a un modo saltador terrestre sin despeinarse. Porque sí, también caminan sobre tierra firme, se impulsan con las aletas delanteras y suben por rocas como si nada. Pero lo que más ha fascinado a los científicos no es solo su capacidad física, es su resistencia. Un león marino puede bucear durante casi 10 minutos sin necesidad de subir a la superficie. Y no hablamos de flotar tranquilo cerca de la costa. Hablamos de bajar a más de 200 metros de profundidad, donde la presión es brutal y el oxígeno escasea. Durante el buceo, su cuerpo entra en una especie de modo ahorro de energía. Su ritmo cardíaco se reduce de forma dramática, su sangre se redistribuye solo hacia los órganos vitales, y el resto del cuerpo aguanta con reservas mínimas. Es un truco fisiológico que ha despertado el interés de investigadores en medicina y biotecnología. ¿Y si los humanos pudieran activar algo parecido en operaciones quirúrgicas, submarinismo extremo o incluso en misiones espaciales? Además, tienen un oído que deja en ridículo al de cualquier nadador olímpico. Viven en entornos donde el sonido es fundamental, han desarrollado una audición ultra precisa. Pueden identificar el origen de un sonido con una exactitud milimétrica incluso en completa oscuridad. Por eso, varios laboratorios han usado a leones marinos entrenados para estudios acústicos, intentando entender cómo adaptan su oído tanto al aire como al agua sin perder agudeza. Un talento natural que ha dado pistas para mejorar la tecnología de los submarinos y los sistemas de sonar. Y si te parecen listos, espera a conocer su memoria. En experimentos controlados, algunos leones marinos han demostrado que pueden recordar secuencias de órdenes y resolver rompecabezas complejos incluso después de meses sin entrenamiento. Una de las pruebas más sorprendentes fue realizada con una leona marina llamada Río. Aprendió una serie de patrones lógicos, y al cabo de más de un año sin repasar ni una sola vez, fue capaz de resolver el test como si lo hubiese hecho el día anterior. Este tipo de memoria a largo plazo ha llevado a compararlos con chimpancés o incluso elefantes. Y no hablamos de repetir trucos por comida. Hablamos de comprensión, de adaptación, de lógica. Por eso, muchos biólogos marinos los consideran una de las especies con mayor potencial cognitivo de todo el océano. Pero esto solo es la punta del iceberg. Porque lo que los leones marinos ocultan va mucho más allá del músculo o el cerebro. Cuando uno piensa en la comunicación animal, lo primero que viene a la cabeza son sonidos, aullidos, cantos, chillidos. Pero los leones marinos juegan en otra liga. Aunque sí utilizan vocalizaciones, lo realmente desconcertante es lo que hacen cuando se callan. Algunos grupos se coordinan sin emitir un solo ruido. Basta con una mirada, una postura o un movimiento de aleta para que todos reaccionen al unísono. Este tipo de comunicación no verbal no solo es poco común en animales marinos, sino que está tan bien afinada que ha hecho que algunos expertos la comparen con los códigos gestuales de los primates más avanzados. Imagínate un grupo de leones marinos cazando en grupo, girando al mismo tiempo, cercando a sus presas sin intercambiar un solo sonido. Parece coreografía, pero es pura estrategia. Y hablando de estrategia, sus comportamientos sociales han dejado a más de un investigador con la boca abierta. En colonias donde conviven miles de individuos, uno esperaría caos. Pero lo que ocurre allí es un equilibrio tenso y fascinante, donde cada gesto cuenta. Los machos dominantes, que pueden llegar a pesar más de 400 kilos, establecen territorios y defienden harenes con una intensidad brutal. Sin embargo, lo que ha sorprendido no es su agresividad, sino su capacidad para leer a sus rivales.
No siempre pelean. Muchas veces, con solo una postura o una exhibición física, se establece quién manda. Este tipo de jerarquía visual, basada en lenguaje corporal y señales sutiles, ha sido estudiada como un ejemplo de control social sin violencia directa. Incluso se han documentado casos de alianzas temporales entre machos jóvenes para enfrentarse a un dominante, un comportamiento poco habitual en animales de este tipo y que sugiere un nivel de planificación inusual. Pero lo que de verdad está rompiendo esquemas son sus habilidades para controlar el cuerpo. Literalmente. En experimentos de control motor, algunos leones marinos han demostrado una capacidad de coordinación entre cerebro y músculo tan precisa que ha llamado la atención de neurólogos. Uno de los estudios más llamativos consistía en entrenarles para mover objetos con distintas partes del cuerpo siguiendo patrones irregulares. No solo lo aprendieron rápido, sino que eran capaces de improvisar movimientos alternativos cuando se les ponía en apuros, como si entendieran el objetivo final de la tarea. Es decir, no actuaban por repetición mecánica, sino con flexibilidad. Esa capacidad de adaptación motora es tan avanzada que se han propuesto proyectos para estudiar sus cerebros como modelos alternativos al humano en ciertas áreas del control nervioso. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de animales domesticados ni criados en laboratorios. Estos comportamientos también se han documentado en libertad. Hay registros de leones marinos que imitan el comportamiento de otras especies, como delfines, para conseguir comida. Otros han aprendido a usar estructuras artificiales como muelles o boyas para atrapar peces más fácilmente. Y lo hacen con una rapidez pasmosa. No hay aprendizaje lento ni ensayo-error prolongado. Observan, prueban y adaptan. Esa plasticidad mental es oro para los científicos que intentan entender cómo se forman los hábitos y cómo se pueden modificar los comportamientos con estímulos mínimos. Además, están dotados de una percepción del entorno que va mucho más allá de los sentidos básicos. Por ejemplo, su bigote es en realidad una herramienta sensorial finísima. Cada pelo de su bigote puede detectar cambios mínimos en la presión del agua, lo que les permite sentir el movimiento de una presa incluso cuando está fuera de su campo visual. Es como tener un radar natural. De hecho, se ha comprobado que pueden seguir el rastro que deja un pez en movimiento varios minutos después de que haya pasado por allí. Este sentido del tacto acuático está tan desarrollado que se han hecho pruebas para aplicarlo en robótica submarina, inspirando sensores artificiales de alta sensibilidad. Todo esto explica por qué hay tantos laboratorios en el mundo que estudian a estos animales, aunque no siempre lo digan abiertamente. Porque cada nuevo descubrimiento sobre ellos no solo cambia lo que creíamos saber del mundo marino, también puede tener aplicaciones reales en salud, ingeniería o neurociencia. Hay un detalle que muy poca gente conoce. Los leones marinos han sido utilizados como modelo biológico en experimentos que parecen sacados de un laboratorio secreto. Y no es por casualidad. Dentro de su cuerpo hay sistemas tan afinados que están ayudando a responder preguntas que los científicos llevan décadas intentando resolver. Por ejemplo, su capacidad para controlar el flujo sanguíneo durante el buceo profundo no solo les permite sobrevivir bajo presión extrema, también está ofreciendo claves sobre cómo prevenir daños en órganos humanos durante operaciones médicas prolongadas o situaciones de alto riesgo. En algunos estudios, se ha visto que son capaces de cortar el suministro de sangre a zonas no vitales sin causar ningún tipo de lesión muscular. Es decir, apagan partes del cuerpo y luego las vuelven a encender como si nada. Eso, en humanos, provocaría daños graves. Pero ellos lo hacen con una precisión quirúrgica. Y no se trata solo del cuerpo. Su sistema nervioso está lleno de sorpresas. En uno de los experimentos más curiosos, un grupo de científicos entrenó a varios leones marinos para responder a estímulos visuales extremadamente sutiles, casi imperceptibles. Lo que descubrieron fue que su capacidad de reacción no dependía solo de la vista, sino de una integración sensorial compleja que combinaba señales del entorno, memoria espacial y patrones de movimiento. Lo más alucinante es que podían anticipar cambios antes de que ocurrieran. Literalmente. Si un objeto iba a cambiar de dirección, algunos ejemplares ya estaban reaccionando antes del giro. Esto ha abierto una nueva línea de investigación sobre la percepción predictiva, la habilidad de anticipar eventos a partir de mínimas señales contextuales. Un tipo de instinto que los humanos apenas estamos empezando a entender, pero que ellos dominan como si viniera de serie. Otro fenómeno que ha dejado desconcertados a los investigadores es su capacidad para modificar sus funciones vitales según el entorno. En condiciones adversas, como temperaturas muy bajas o situaciones de alta competencia por alimento, algunos leones marinos parecen entrar en una especie de modo adaptativo. Reducen su gasto calórico, modifican sus rutas de nado, cambian sus horarios de actividad y ajustan su ritmo metabólico.
No por instinto básico, sino con una flexibilidad que sugiere un sistema interno de toma de decisiones mucho más complejo de lo que se pensaba. Hay casos documentados de leones marinos que han modificado sus hábitos para evitar la competencia con otros depredadores o incluso con pescadores humanos. No solo evitan la confrontación, rediseñan su comportamiento para obtener mejores resultados, como si calcularan riesgos y beneficios. Eso, en el mundo animal, es muy raro. Pero hay más. En estudios con individuos ancianos, se ha comprobado que los leones marinos muestran una sorprendente resistencia al deterioro cognitivo. Incluso ejemplares con más de 20 años han demostrado mantener su agilidad mental, su capacidad de resolución de problemas y su memoria espacial. Este tipo de envejecimiento saludable ha despertado el interés de equipos que estudian enfermedades neurodegenerativas. Porque si entendemos que mantiene activo el cerebro de un león marino hasta el final de su vida, tal vez podamos aplicar esas claves en terapias humanas. Es como si su biología escondiera un código para envejecer sin perder capacidades mentales. Un tesoro oculto bajo el agua. Y aún queda una última revelación. En algunos ensayos de entrenamiento cognitivo, se ha observado que los leones marinos tienen la capacidad de reconocer patrones rítmicos. No solo repiten acciones por premio, sino que detectan la estructura de secuencias auditivas y visuales, como si tuvieran una sensibilidad natural al ritmo. Esto ha hecho que algunos neurocientíficos se pregunten si podrían entender algo parecido a la música. No música como la entendemos los humanos, pero sí ritmos, repeticiones, variaciones. Esa capacidad de percepción rítmica está muy relacionada con funciones cognitivas complejas como el lenguaje, la planificación y el pensamiento abstracto. En otras palabras, si un animal marino tiene esa sensibilidad, tal vez esté más cerca de nosotros de lo que imaginábamos. Así que, al final, la gran pregunta no es por qué los científicos estudian a los leones marinos. La pregunta real es cómo han conseguido pasar desapercibidos tanto tiempo. Porque mientras mirábamos hacia los delfines o las ballenas, estos animales han ido revelando, en silencio, una colección de habilidades extraordinarias. Cuerpos que se adaptan como máquinas de precisión. Mentes capaces de aprender, recordar y anticipar. Y una biología que podría esconder respuestas que todavía no hemos sabido interpretar del todo. Puede que no tengan fama de superestrellas, pero una cosa está clara, los leones marinos no son solo nadadores elegantes. Son, posiblemente, una de las claves más inesperadas para entender los límites del cuerpo y la mente.